¿Cuál es el número más pequeño de colores que se puede usar para colorear los vértices de un cubo, de modo que no se coloren con atención dos vértices adyacentes? Es la gráfica para representar un cubo. Un gráfico plano podemos representar un tridimensional cubo como un gráfico bidimensional, como se muestra aquí. Observe cómo el gráfico está conectado y no hay bordes cruzados. Esto indica que el gráfico es plano, por lo que para responder a la segunda pregunta, primero sí. El gráfico es plano. Porque se nos pide que determinemos el menor número de colores que se pueden usar para colorear los vértices de un cubo, de modo que no haya dos vértices adyacentes con el mismo color. Nos piden que determinemos el número cromático de la gráfica, que es el menor número de colores necesarios para obtener una coloración de vértice adecuada, donde una coloración de vértice adecuada o una coloración adecuada de una gráfica G es la asignación de colores a los vértices de modo que todos los vértices adyacentes tengan colores diferentes, por lo que podríamos usar prueba y error para determinar el número cromático, o podemos reducir nuestra búsqueda determinando los límites del número cromático utilizando la información de la esquina inferior derecha, ya que la gráfica dada no es una gráfica completa. K sub n o un ciclo impar dado por C, sub 2, n más 1, el número cromático K de G es mayor o igual que el clic número y menor o igual a del G. El número de clic es el número de vértices en la gráfica completa más grande, que es una subgráfica de la gráfica dada. En este caso, la gráfica completa más grande que es una subgráfica de la gráfica dada es solo K sub 2, la gráfica completa contiene dos vértices y, por lo tanto, el número de clics es 2 y del G es el grado más alto de cualquiera de los vértices de la gráfica. Observe que en la gráfica todos los vértices tienen grado 3 porque de cada vértice 3 los bordes están emanando y, por lo tanto, del G es igual a 3, por lo que usando los límites ahora sabemos que el número cromático de G es menor o igual a 3, que es del G y mayor o igual a 2, que es el número de clic. Esto indica que el número cromático es 2 o 3. Comencemos con los vértices internos y colorea uno de ellos azul. Todos los vértices adyacentes deben ser de un color diferente. Colorearemos los vértices adyacentes de verde. Aquí y aquí el último vértice interior está adyacente a dos vértices verdes y, por lo tanto, podemos reutilizar el azul para el último vértice interior. El vértice exterior adyacente a este vértice azul puede ser de color verde. Esto deja dos vértices restantes, los cuales son adyacentes a los vértices de color verde. Podemos colorear los dos últimos vértices de azul. Observe que no hay dos vértices adyacentes que tengan el mismo color y, por lo tanto, tenemos un color de vértice adecuado, y el menor número de colores que se necesitan son 2, lo que indica el número cromático de la gráfica es 2, así que ahora sabemos que el número cromático de la gráfica G es igual a 2. Y ya hemos respondido a la segunda pregunta. Sí, la gráfica es plana. Porque el número cromático es 2, 2 es el número más pequeño de colores que se puede usar para colorear los vértices de un cubo, de modo que no hay dos vértices adyacentes con el mismo color. Espero que esto te haya resultado útil.